¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarlos. Vamos a continuar nuestra temática. La clase anterior habíamos hablado sobre la expansión ultramarina y bueno, vamos a empezar a analizar un poco las consecuencias que tuvo esa expansión con el territorio americano. A causa de esa expansión ultramarina de algunas naciones europeas, los europeos van a llegar hacia América y bueno, mediante algunas estrategias van a lograr apoderarse del continente americano. Van a utilizar todos los recursos, tanto los recursos materiales como los recursos humanos con los que se van a encontrar. En primer lugar, lo que habíamos mencionado, acá yo les voy a dejar también el texto para que lo puedan seguir. Lo que les sugiero es que ustedes lo vayan leyendo. Esta semana no va a haber ninguna actividad de evaluación, pero especialmente este tema lo vamos a evaluar en la próxima semana. Por eso vayan leyendo, vayan meditándolo para que puedan luego no tener problemas para hacer la evaluación. Colón va a ser aparentemente el primer europeo en llegar al continente americano. En realidad va a hacer 4 viajes, 4 expediciones entre 1492 y 1502. Si llegara a haber una pregunta, ¿en qué año es el que se llega a América de parte de los europeos? Es en 1492. Bien, ese es el año que tomamos. Es decir, finales del siglo XV. Va a llegar más que todo a la parte de las Islas Antillas, la zona de América Central. Él no está no tiene muy en claro que ha descubierto un nuevo continente o que ha llegado a un nuevo continente, y tenemos que sus expediciones no profundizan mucho en el territorio y quizás por eso no llegó a comprender el descubrimiento que había hecho. Posteriormente otras expediciones van a lograr extenderse más, adentrarse más en el territorio y de pronto dimensionar que se trataba de un nuevo continente. Uno de los marinos va a ser Américo Vespucio. Fíjense que el continente se llama América en honor a este señor, Américo Vespucio. Esto va a ser a través de unas mentiras y demás que va a haber en Europa. En el caso de la llegada de Colón, Colón obviamente va a informar a la corona española acerca de su descubrimiento, acerca de su llegada a esta zona. Él convencido que había llegado al sudeste de Asia. Y también la corona portuguesa se enteraron de la situación. Si ustedes miran el mapita, tenemos España y Portugal, ¿cierto? Mediante tratados que se habían firmado en años anteriores a este descubrimiento entre España y Portugal, lo mejor era discutir el asunto y tratar de ver qué arreglo se hacía entre España y Portugal de cómo repartirse ese territorio. En esos tiempos el que mediaba en esas cuestiones internacionales era el Papa. Entonces el Papa va a ser de mediador y tratar de llegar a un acuerdo entre España y Portugal para ver cómo va a ser la ocupación de todo ese espacio que se había descubierto. Esto es así porque se creía por una ley en la Edad Media que al país le correspondía la ocupación, porque los marinos habían sido los primeros cristianos en llegar a un territorio donde no había un rey cristiano. Es decir, cuando se descubre que todo esto es un nuevo continente, no hay reyes cristianos como sí los hay en el resto de Europa. Entonces hay una ley que dice que si un rey cristiano llega a un territorio donde no hay rey cristiano, tiene el derecho de ocupar ese territorio. Bien, y esto es por la relación muy estrecha que había entre lo político y lo religioso durante toda la Edad Media. En esta relación, España va a ser la metrópoli y sus descubrimientos en América van a ser sus colonias. ¿Bien? La metrópoli es la ciudad madre, es decir, la ciudad que maneja todas las cuestiones económicas, políticas, militares, que puedan pasar en estas regiones. Es decir, que desde acá España maneja todo el destino de esta zona de América. Todas las cuestiones económicas, políticas, las decisiones que hay que tomar, todas se manejan desde la metrópoli. Lo mismo va a pasar con Portugal y lo que hoy en día es Brasil, ¿cierto? Bien,
¿qué va a suceder? Hay una gran rivalidad entre España y Portugal porque, como habíamos mencionado, son dos naciones que están practicando esta expansión ultramarina y obviamente van a tener que negociar con el Papa para llegar a algún acuerdo. Lo que va a hacer el Papa va a establecer una línea imaginaria, contando, digamos, desde las islas de Cabo Verde y las islas Azores, 100 leguas marinas, ¿sí?, hacia el oeste. Va a marcar una línea imaginaria de norte a sur, diciendo que todo el territorio hacia el este de esa línea le correspondía a Portugal y todo el territorio hacia el oeste de esa línea imaginaria le iba a pertenecer a España. Ese acuerdo le gustaba a España, no le gustó tanto a Portugal. ¿Por qué se metía el Papa en estas cuestiones? Bueno, como yo le decía, hay una relación muy estrecha entre lo político, entre los reinos europeos y la Iglesia Católica en esos tiempos. Y el Papa concedía el derecho a evangelizar, es decir, los reyes tenían el derecho de, si descubrían ese territorio que no pertenecía a un gobernante cristiano, tenían el derecho a evangelizar a las personas que habitaban ese territorio y convertirlas al cristianismo. Ahora, eso implicaba reconocer a este rey cristiano como el conquistador de ese territorio. Bien, entonces, para 1494 va a haber un nuevo acuerdo que se conoce como el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, que lo que va a hacer es, este es el Tratado de Tordesillas, es correr la línea un poco más hacia el oeste, es decir, que va a ocupar un poco más de territorio Portugal. Igualmente, si ustedes se fijan, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, Brasil tendría que ser mucho más chico de lo que hoy es. Pero bueno, esto se debió a que luego, con los años, hubo nuevos acuerdos, guerras, conflictos que de pronto formaron y limitaron los países de otra manera, ¿no? Bien, el Tratado de Tordesillas, bueno, se va a hacer una línea ahora a 370 leguas hacia el occidente, ya no a 100 leguas marinas como era al principio. Y bueno, así es como España y Portugal se reparten el mundo nuevo que habían descubierto, por así decirlo, y no, obviamente no tienen en cuenta a las personas que viven en este lugar. Simplemente se reparten el territorio y las personas van a venir con ese territorio. Bien, seguimos en la siguiente página. Lo que vamos a ver acá es de qué manera España se fue apoderando del territorio que va a tener en la zona de América. Primero quiero que vean este mapita que está al final de la página. Este mapita nos muestra luego con el tiempo, primeramente es España, que está pintadito acá de amarillo, y Portugal, que está pintadito de rosado. Son las primeras dos naciones que empiezan a apoderarse y a adueñarse de territorio americano. Pero con los años, no mucho tiempo después, van a empezar a llegar otras naciones europeas y se van a apoderar de distintas zonas. Entonces van a llegar también los ingleses, que van a ir teniendo una flota marítima muy importante, y los franceses. Si ustedes se fijan, hay muchas zonas de lo que hoy en día es Estados Unidos. Todo lo que está de este color marrón con el tiempo se fue ocupando, pero en la primera instancia estaba digamos, ocupado por los pueblos originarios. Esto, digamos, son las ocupaciones europeas. Pero fíjense que lo que hoy en día es Estados Unidos parte era territorio español, parte era territorio francés y una muy pequeña parte era territorio inglés. Bueno, después tenemos, como les digo, que a medida que va pasando el tiempo se van haciendo distintos acuerdos políticos, se van a ir anexando o perdiendo algún territorio, pero también cuando los países fueron formándose, esas líneas limítrofes fueron variando, ¿bien? Incluso eso pasa con nuestro país. Bien, dos estrategias o dos puntos importantes para marcar acá: las capitulaciones y el requerimiento. Necesito que presten atención a esto. ¿Qué eran las capitulaciones? Las capitulaciones era un documento que se firmaba entre los reyes españoles y en este caso en primera instancia Colón, ¿sí? Esas capitulaciones hacían que uno firmara una serie de compromisos
en este caso Colón, firmar una serie de compromisos con la corona española, pero a la vez obviamente iba a tener algunos beneficios. ¿Bien? Es decir, a partir de los territorios que iba a descubrir, él tenía que, digamos, esos descubrimientos eran en nombre de la corona española, o sea, no le pertenecían a él en persona, sino que esto le pertenecía a la corona española. Y a la vez los privilegios que iba a obtener ciertos títulos, como por ejemplo el título de almirante, iba a obtener cargos como el cargo de virrey o gobernador de las tierras que pudiera hallar y conquistar, y también iba a obtener parte de las riquezas o las mercancías que iba a obtener en ese viaje. ¿Bien? Ahora, esto fue un acuerdo con Colón. Colón entonces firma las capitulaciones de Santa Fe, donde se compromete con la corona española recibir ciertos privilegios, pero también a comprometerse a que parte de los descubrimientos que hace y otros privilegios le pertenecen a la corona. Bien, cuando ya se sabe que esto es un continente nuevo, lo que va a hacer el gobierno español es seguir utilizando las capitulaciones, bien, a partir de 1499, con otros marinos, y lo va a tomar como estrategia para ir ocupando el territorio americano. Bien, ¿por qué va a hacer esto la corona española? Bueno, en primer lugar porque la corona española no es la que va a invertir en estos viajes, sino que esto va a quedar a cargo de empresas privadas. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué obligaciones, si vos eras un marino en esta época, qué obligaciones tenías que cumplir? Bueno, en primer lugar, vos tenías que financiarte el viaje, es decir, tenías que conseguir qué personas te iban a acompañar, tenías que conseguir los víveres necesarios para aprovisionarte durante el viaje, tenías que conseguir los barcos. Bueno, ¿y qué pasaba si vos no tenías todo esto? Lo que tenías que buscar era gente que te patrocine, gente que te pague, que te financie esta intención. ¿Bien? Eso es lo que vos tenías que tratar de hacer. ¿Y qué compromiso asumías también? Que tenías que difundir la fe católica, es decir, tenías que convertir a las personas en cristianos, bien, a la población nativa, tenías que fundar fuertes, tenías que fundar ciudades y tenías que darle parte de las riquezas que encontraras le pertenecían al rey. Obviamente el rey va a enviar sacerdotes para supervisar que se esté difundiendo la fe católica, que esa era tu responsabilidad. Y también va a enviar oficiales para que puedan ver si la parte que correspondía con lo económico, con el dinero, se cumplía. ¿Qué beneficios obtenías al firmar este acuerdo? Bueno, al igual que a Colón, se te iban a otorgar títulos, ¿sí? Almirante, virrey, adelantado, eran distintos títulos que se daban, que tenían validez acá en América, que estos títulos era lo que te permitía a vos gobernar un territorio y aprovecharte de los recursos de ese territorio. Se te concedía tierra, también para las personas que te habían acompañado en la expedición. Podías utilizar las minas que descubrieras, aunque le pertenecían a la corona, y también ellas sacaban parte de la riqueza que se extrajera de estas minas. Bien, entonces, ¿de qué manera fue ocupando territorio España, siendo que no quería invertir? Bueno, a través de las capitulaciones. O sea, vos firmabas, vos te comprometías a encontrar quien te financiara el viaje, conseguir la tripulación, conseguir los barcos, pero obviamente la gente estaba muy tentada a obtener esos beneficios. Piensen que más que todo la gente de América que se va a aventurar a esto va a ser gente joven, gente que en Europa no tiene un buen pasar, que de pronto son personas que no tienen tantos privilegios como otros, y que van a buscar en América cambiar su situación, mejorar sus condiciones. También va a haber otros intereses. Muchas personas van a venir a América por interés de compartir la fe cristiana, por ejemplo. ¿Bien? Es difícil meter a todos o categorizar a todos con una misma intención. Acá tienen también una explicación de quiénes son los que van a financiar las expediciones a América. Bueno, ya dijimos, van a ser empresas particulares. Muchas veces las personas terminan recurriendo a préstamos que van a otorgar banqueros y que obviamente van a obtener luego grandes beneficios en América. Bien. Otro punto importante que quiero marcar, y con esto terminamos, el requerimiento. ¿Qué era el requerimiento? Bueno, el requerimiento fue un documento que se usó durante la conquista de América. Este documento, digamos, era una
un texto para declarar declarar formalmente que América le pertenecía a la corona española, como decir, yo les avisé, yo hice lo legal, yo les avisé a esta gente qué consecuencias tendrían si ellos no aceptan, ¿no? Tenía que ser leído a viva voz por los conquistadores a grupos indígenas. Era el procedimiento formal para exigirle que se sometan a la corona española. Bien, obviamente piensen ustedes que se dieron situaciones realmente ridículas, porque en primer lugar el obstáculo que había originalmente era el idioma, y que muchas veces no había un intérprete que les dijera o les tradujera a los grupos nativos qué es lo que se les estaba leyendo, y que de pronto no se hacía mucha confusión, o sea, los aborígenes no entendían absolutamente nada de lo que se les decía. Se explicaba por medio de este texto de que Dios era el creador de los hombres, que había elegido a Pedro como una figura por encima de los demás hombres, que el sucesor de Pedro estaba en Roma, y que ese sucesor de Pedro le había concedido las Indias, es decir, América, a estos conquistadores, a la corona española. Bueno, se pedía a los indígenas que reconocieran la autoridad, que quedaran como súbditos, libres, cristianos, y que si ellos se negaban, si no aceptaban estas demandas, esto iba a implicar una guerra que se consideraba una guerra justa, donde se los iba a terminar esclavizando por rebeldes, es decir, se los amenazaba que se le iba a provocar toda clase de males, toda clase de daños si no cumplían con este requerimiento. Entonces, el requerimiento era un documento que se les leyó a los indígenas a medida que los conquistadores se enfrentaban con ellos, pero piensen ustedes que, como decíamos, esto era más que todo para darle una formalidad a este desastre que iba a provocar la conquista de América. Por hoy dejamos acá. Deseo de todo corazón que estén muy bien, sigan estudiando, esfuércense, lean. La semana que viene subimos preguntas sobre la clase anterior y esta clase que estamos viendo hoy. Bendiciones.